Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Comunicando con Almas. Mi nombre es Dianet Monsalve y el día de hoy vamos a hablar del proceso de individuación. Yo quiero que me cuenten si ven y escuchan bien esta información, si están viendo este directo bien. Por acá ya está el profesor Daniel Salvatierra, está Edgar. ¿Cómo estás, Edgar? Look, Estilo Nails. Uy, qué rico. Natalie Pulgarín. Bueno, hoy vamos a hablar del proceso de individuación. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del proceso de individuación? Personas saben que una de las grandes ventajas que tiene este proceso de autoconocimiento es que logra uno ser más uno. Entonces de eso vamos a hablar hoy con Daniel. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Doctora Vianney, ¿cómo le ha ido? El doctor aquí Extrañándola mucho presente, por aquí el acá. doctor, usted que está recién titulado, le llegó el cartón a la casa, mejor dicho, usted ya, como decimos aquí en Antioquia, puede hacer una construcción a punta de cartones. Muy bien, muy bien. Para adelante, doctor Daniel. Doctor Eso, Daniel. doctor Daniel. Daniel, Bueno, felicitaciones, felicitaciones. ay, muchas gracias, doctora. La verdad es que estoy pues muy contento. Eh, es un logro pues como es un sueño hecho realidad. Esto es una locura como pasó esto y bueno, eh, Por todo pese a lo que todo. hubo, ¿qué pasa para poder hacer ganar este título? Es que yo siento que este título como que me lo trajo el cielo, ¿cierto? Porque Sí. yo cuando uno hace cuentas, ¿cierto? Cuando uno hace cuentas, las cuentas no dan. Las cuentas no dan. Que para estudiar y trabajar y para... No, las cuentas no dan. Entonces, pues yo atendiendo pues como digamos que la teoría que habla Jung, eh, yo me pegué una conversadita con el Dios y yo le dije, vea, yo con el mayor gusto, yo me pongo a su servicio, pero ayude, porque aquí hay que pagar mucha cosa, que hay que, Mucho esto no está libro mal. por comprar. Entonces, por favor, cualquier colaboración se recibe con, pues, con gran gratitud. No, pues delicioso, Dani, que el cielo te haya escuchado, porque ese apellido tuyo le tienes que hacer un honor, hacerle honra, Salvatierra. Eh, Sí, pues yo al menos confío en que voy a salvar esta tierrita de aquí para Es la adentro, ¿cierto? tuya, la tuya. Lo que quede de ahí para afuera con el mayor gusto, pues, pero Ah, pues Dani, yo cuando llegue a las puertas aspiro que el cielo, aspiro. Le digo a San Pedro, si por aquí viene Daniel Salvatierra, déjelo entrar. Ese man a mí me ayudó mucho, yo doy fe, yo doy fe. Dani, por aquí muchísimas está gracias. Estela Zapata Londoño diciendo felicitaciones a Daniel por su gran logro. Ay, muchas gracias Estela, muchas gracias. Y la verdad es que estoy muy agradecido pues con muchas personas que me escribieron, que me felicitaron por Instagram, por Facebook. Y la verdad, esto es un sueño hecho realidad porque esto era un sueño, ¿cierto? Un sueño que yo albergaba hacía mucho tiempo y bueno, eso era también cierto complique con el asunto entre el ingeniero y el psicólogo Para que los que entonces, no saben, Daniel Salvatierra es ingeniero electrónico. Imagínense, un ingeniero electrónico que los ingenieros son bien cuadriculados y este sí que lo ha sido, qué cosa tan horrible. Y además el joven es uno en vibración de nacimiento en numerología, entonces paterco, ahí está el joven. Entonces, lograr este título de
psicólogo, es una cosa muy bonita, Dani, además del montón de otras cosas que has hecho, porque es que has estudiado toda la vida para ayudarnos en tus terapias, en tu acompañamiento como mínimo como terapeuta de sueños. Eso pues para mí ha sido clave en mi vida. Yo estoy muy agradecida contigo, vuelvo y lo digo, y celebro contigo todo lo que te está pasando. Bueno, Dani, Muchas gracias, voy a doctora. ir avisos parroquiales y de La pura fiesta, de pura celebración. Cuente a ver de usted qué sorpresa nos celebración. tiene a los amigos de Comunicando con Almas. Bueno, vea, yo la verdad es que me siento muy agradecido con la vida por esto que me ha traído, por este título que me ha traído en este tiempo, que es algo pues como muy importante para mí y para mi realización profesional, ya sea aquí o en otras partes del mundo. Entonces, lo agradezco mucho y también, por supuesto, estoy muy agradecido con todas las personas que participan de estos en vivos. Agradezco mucho que vean los videos también después, he visto que ha tenido como gran acogida, entonces la verdad quiero retribuir como forma de agradecimiento. Entonces vea, este viernes va a empezar el nuevo taller de sueños en Soñares, que son 5 sesiones de 2 horas, los sábados de 3 a 5 de la tarde y los martes de 7 a 9 de la noche. A ver, pero Normalmente, dijiste este viernes. este sábado de 3 a 5 de la tarde y el martes empieza este sábado y el sábado 17. Y los martes también sesiones de 7 a 9 de la noche, las vamos intercalando. Son 5 sesiones de 2 horas que normalmente siempre se nos convierten en un poquito más. Eh, y bueno, la idea es que estas 5 sesiones, pues yo le tengo un costo para que sea asequible a todas las personas, a la mayor cantidad de personas, que es de 134.000 pesos. Entonces, el regalo que les quiero hacer es que hoy, durante esta sesión, las personas que me escriban al chat, a mi celular 304-70-3506, diciendo yo quiero participar, en el taller de sueños en Soñares, les voy a dar un descuento y va a quedar en 103.400 pesos. Entonces Wow. es un descuento como del 22% más o menos, que yo quise jugar como a la carta del loco. Entonces dije, ¿qué descuento? El 22, el loco. Entonces, ese es un descuento que tienen para todas las personas que quieran participar. ¿Listo? Bueno, yo aquí estoy Bueno, poniendo, Daniel Salvatierra, el número de celular. Y vamos a ver si se perfecto. deja fijar, si soy capaz. Ay, sí, ahí se los dejo, para que quienes quieran consulta con Daniel, pues ahí está el número, o que quieran inscribirse al grupo. Dani, y por ejemplo, amigas tuyas que quieran estar en el grupo, pero que los sábados dan clase, pueden, digo, los martes dan clase. Bueno, yo lo que intento es que sea un horario flexible. Ah, bueno, Entonces, con los participantes hacemos un consenso de si que les queda fácil qué día, ¿cierto? listo. Entonces, Entonces, podemos, digamos bueno, que, los que se inscriban, muy bien. ¿Algún otro aviso? no, así está perfecto, doctora. Yo sí tengo aviso. Diga, por favor. Yo tengo aviso. Bueno, les cuento que ha sido un éxito el primer módulo de numerología. Ya estamos a la mitad del primer módulo, vamos avanzando muy bien, estamos aprendiendo montones, muy felices, y ya están abiertas las inscripciones para el nuevo módulo número 1 de numerología. El proceso completo de numerología son 5 módulos. Vamos estudiando de a módulo. En el módulo 1, módulo 2 y módulo 3, digamos que están las personas que quieren conocerse a sí mismas, mirar su proceso de trabajo y cómo ir haciendo cambios en su vida, o dejar de darse golpes y aprender a hacer numerología de la familia, de los amigos, las relaciones, todo. Quienes hacen módulo 4 y módulo 5
se gradúan de numerólogos, son personas normalmente terapeutas o personas que quieren incursionar en este tema de acompañar personas con la carta de autoconocimiento, entonces son bienvenidos, o sea, no tienen que estudiar los 5 módulos, si quieren hacer solo el módulo 1 estará muy bien, entonces quienes estén interesados pues me preguntan, que por acá yo les cuento, la profesora se llama Gloria Eugenia Ramírez. Yo también doy parte de las clases, entre las dos damos el curso, entonces yo feliz. Por aquí la tiza de Jung dice, cuidadito con los ingenieros, pasito con la ingeniería. Y por acá dice también Gudiela Flores, hola, y por acá hay otro saludo para Daniel por su graduación. Me disculpan que quiero leerlo porque Estela Zapata Londoño, ya lo habíamos dicho, y Diana dice, número 1, no parece, Daniel cada día nos sorprende, es un gran ser. Sí, Muchas gracias. es uno. Para que sepas, Diana, es que es compañerita de módulo número 1, estamos allí juiciosas aprendiendo mucho. Daniel, Por ahí está ahora diciendo el sí, doctor la tiza de Jun, hey, suave con la ingeniería. otro ingeniero psicólogo, ahí está. Ahí estamos, ahí estamos. Ingeniero, calígrafo, psicólogo. Eso es una Eh, combinación muy bonita. Bueno, Daniel, manos a la obra. correcto. Tema de hoy. Proceso de individuación. En la tarjeta de invitación, en el texto, yo les escribía que sobre el proceso de individuación o sobre ese tema en particular son muchos los autores que han hablado del tema. Sin embargo, Carl Gustav Jung es el maestro del tema, o sea, es quien le encontró una estructura, una razón, un para qué y un cómo y unas etapas increíbles. Y esto nos sirve también para entender la interpretación, hacer interpretación de sueños y en consecuencia ser más ese ser que uno está proyectado ser. Entonces, Dani, ¿por dónde empezamos? Perfecto. ¿Por qué es el proceso de individuación? O sea, una descripción, una Una definición. definición. Mm. Una definición básica pues del proceso de individuación. Yo voy aquí, pues ya he hablado un poco, en otras sesiones hablamos, entonces voy a hacer como cierta síntesis y voy a hablar de varios ejemplos para que se pueda entender mucho mejor esto. Entonces, por definición, el proceso de individuación, como lo llama Jung, es un lento proceso de adquisición en la conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Es lento porque esto se da sí o no, cada uno de los individuos o sujetos lo hagamos o no, o prestemos la voluntad o no. Eso se da. Lo que pasa es que de esa manera se vuelve muy lento. Entonces, la gran ventaja que tiene el proceso de individuación es que normalmente en el camino de uno despertarse a ver las energéticas que hay en el mundo consciente e inconsciente a través de los sueños, podemos ir a otra velocidad con respecto a lo que llamamos la conciencia, ¿cierto? La conciencia básicamente es no solo darme cuenta de que existo y vivo, sino de darse cuenta de que hay unas energías que viven en nosotros, que nosotros somos en la mayor parte de nuestra vida inconscientes. Es decir, porque me caso con la persona que me caso, porque estoy en la familia que estoy, porque me aparece el jefe que no me lo soporto, porque me aparece esta compañerita que es horrible. Todo eso son procesos inconscientes. Es decir, lo más importante en este proceso de despertar es hacernos responsables de la realidad que vivimos. Es decir, la realidad que vivimos no es una casualidad, para nada. Y no tiene que ver con que haya un Dios que nos la quiera montar o hay un Dios que se ensañó conmigo, ¿cierto? Yo no soy Job porque Dios se ensañó conmigo. No se trata de eso. Precisamente todos los aspectos que sean incómodos en la vida nuestra son
partes de las incomodidades que debemos resolver. Y normalmente debemos resolver estos aspectos en nosotros, estas incomodidades, teniendo una mayor comprensión de esas incomodidades. Es decir, por decir algo, por dar un ejemplo, ¿cierto? Es muy normal que aparezca en nuestra vida personas que de pronto nos caen mal, de entrada nos caen mal. Eso es un proceso inconsciente. Ese proceso es uno de los procesos que Jung llama la sombra. Es decir, usted llega a una reunión y no conoce a nadie. Y normalmente, inconscientemente, hay alguien que te cae mal. No lo conoce y ya le cae mal. Entonces, ese asunto que es muy particular, que nos pasa a todos los seres humanos, es una de las partes del proceso de hacerse consciente. Es decir, porque nosotros replicamos en nuestra vida de afuera lo que llevamos interiormente. Entonces, uno de parte del proceso de individuación es hacerse consciente de esos cosas que nos causan ciertas incomodidades, ¿cierto? Sí. O por ejemplo, incomodidades como pasa mucho, que mencionan por ejemplo las parejas. Mi marido me dijo exactamente la frase que me dice mi papá. Lo que me decía mi papá cuando me iba a regañar. Exactamente, ¿cierto? Y entonces, Daniel, es que es muy loco que yo siempre doy con jefes igualitos a mi papá, ¿cierto? Entonces, esas incomodidades nosotros tenemos que irlas viendo a través de otro prisma que no es el prisma o el conocimiento o los elementos o conceptos necesarios que hemos adquirido a través de la vida. A través de la vida hemos tenido muchos conceptos que son muy inadecuados para entender la vida que vivimos. Entonces, es decir, yo ahí te quiero preguntar, entonces ese proceso de individuación, ¿cuándo comienza? Porque pues cuando se nace indefenso, los seres humanos somos los animales, digamos, más indefensos que en la naturaleza. Nos demoramos cuánto tiempo para caminar y para hacer las cosas por nosotros mismos. O sea, pertenecemos a un clan. Y para pertenecer a ese clan tienes que unirte a él y tienes que ser bueno para ese clan. Entonces tienes que seguir las normas del clan. Entonces, ¿cómo haces tú? Naces, se supone que uno tiene, digamos que un propósito de vida por cumplir, pero es el que diga el clan. Eso es individuación, o sea, a partir de cuándo comienza sabiendo que nacemos inmersos en un clan. Eso depende mucho de la naturaleza de cada ser, ¿cierto? El proceso de individuación, digamos que tiene unos pasos, pero no necesariamente todos somos rigurosos en esos pasos de transformarnos. Es decir, el proceso de individuación inicia desde que usted está chiquitico, e incluso habla pues de que parece ser que nosotros tenemos conciencia incluso en el vientre de nuestra madre, ¿cierto? Entonces parece ser que desde ahí vamos integrando a la conciencia aspectos que normalmente no tenemos totalmente claros. Entonces vivimos unas experiencias de una manera, pero resulta que nosotros lo que tenemos que hacer a través de cuando empezamos a despertar, y empezamos a despertar normalmente uno despierta cuando ya está cansado.
Es decir, como dice nuestro amigo y terapeuta César Hernández, que la condición básica para hacer conciencia es la mamera. Es decir, cuando usted ya está cansado de hacer todos los intentos de todas las formas que usted pudo y eso no da resultado. Bueno, por ahí Entonces, estás hablando de un proceso de individuación cuando la persona lleva un recorrido de vida pues como largo, ¿cierto? Porque digamos que la primera etapa en la que uno podría identificar que un ser humano está tomando las riendas de su vida, de su ser, de sus gustos, es en la adolescencia cuando hay unos primeros momentos de rebeldía o incluso antes cuando el niño dice, no, yo solo soy capaz o yo ya soy grande. Pues, y luego en la adolescencia, pues porque la verdad yo me siento con más herramientas para mi muchosidad, para ser más yo, eh, desde hace muy poquito, que yo, pues, o sea, mira la edad que tengo, madre, a casi 50 años y apenas me estoy sintiendo más yo. Pues, entonces, qué rico adelantar ese procesito un poquito. Bueno, no, pues entonces, pero estás es hablando que de cuando, eso que dice César es como cuando una persona ha hecho mucha conciencia de quién es y de la sombra que tiene y de esos opuestos que viven en sí mismo y como que se da cuenta que hay cosas que no son conscientes. es que mira, parte del proceso de individuación, ¿cierto? Es vivir en una familia. Parte del proceso de individuación es vivir socialmente, ¿cierto? Eso es parte del proceso de individuación. No necesariamente quiere decir que ahí ya haya luz, Mm. todavía falta, ¿cierto? Y todavía eh, es necesario que lleguen otras energías para transformarnos. Es decir, puede ser que desde niño hay personas incluso que a muy temprana edad empiezan a transformar su vida. Y esto eh, no es el común, pero pasa, ¿cierto? Es decir, hay personas como que llevaran una trayectoria de conciencia como a través de otras vidas, pareciera. Entonces, por eso son personas que vienen a este mundo ya con un caminito recorrido y con algo que de pronto les puede ayudar, favorecer lo que llaman vidas pasadas, dharmas pasados, conciencia anterior. Y para Eh, los que no creen en eso, información que se pasa en la genética. O sea, eso también lo están descubriendo. O sea, por eh, genética ya identifican ciertos aspectos de la personalidad, ¿no? Pues como de ciertas tendencias hacia ciertos temas. Sepumar se dice reencarnación. es que nosotros tenemos, es decir, el conocimiento donde va la ciencia actual es un conocimiento de cierta manera un poco restringidos. Es decir, donde va la ciencia, va el conocimiento humano. No, el conocimiento humano va en otra escala y el conocimiento de la ciencia va un poquito atrás. Lo que pasa es que la ciencia se encarga de dar pisos como firmes, ¿cierto? Sin embargo, es necesario que nosotros también empecemos a entender que el mundo tiene una mayor posibilidad de entendimiento. Es decir, eh, la ciencia donde va todavía no ha concebido eh, otras opciones de lo que llamamos la realidad. Eh, es decir, hay cosas que existen, pero no necesariamente tienen fisicalidad. Es decir, hay energías que existen y que no necesariamente las podemos ver. Eh, Eso es muy sencillo de entenderlo cuando nosotros entendemos que, por ejemplo, el ojo humano solo ve en una longitud de onda,
¿cierto? Él no es capaz de ver ni el infrarrojo ni el ultravioleta. Entonces esa fracción del espectro no llega a nuestros sentidos. Con el oído es lo mismo. Digamos que escuchamos normalmente de 200 Hz a más o menos a 20 kHz. Lo que esté por debajo de ahí no es percibible para el oído humano. Hay otras cosas que suenan ahí, claro. Hay otras cosas que vibran ahí, claro, por supuesto. Incluso, por ejemplo, la radiación, ¿cierto? Que la radiación, ahorita veía un programa muy interesante de la pareja Curie, que tiene una película en Netflix que se llama Radiación, que me parece muy interesante que la vean. Hay cosas que empiezan a tener, el hombre empieza a tener acceso a dimensiones que están un poco más allá del entendimiento que tiene o de los elementos y herramientas que tiene para percibir. Listo. Ahora, parece ser que nosotros tenemos herramientas de percepción más grandes que ciertos instrumentos. Ah, es cierto. Mira, por aquí la tiza de Jung dice, no es que esté atrás la ciencia, es que ella se ocupa de la realidad física y eso es solo una parte de la realidad. Exacto, muchas gracias, Muchísimas doctor. gracias. Excelente, claro. Todavía la ciencia le falta por integrar ciertos aspectos que parece ser que eran parte del conocimiento antiguo, ¿cierto? Es decir, solo por mencionar un ejemplo, en la medicina tradicional china ya se hablaba de que hay emociones que pertenecen a ciertos órganos. La ciencia todavía le falta llegar allá, ¿cierto? Y digamos que en la medicina tradicional china se hablaban, por ejemplo, de órganos como el riñón que portan el miedo. Entonces resulta ser que la ciencia lo que hace es descubrir dónde en el cerebro está el miedo. Eh, Todavía falta como integrar partes de la corporeidad, ¿cierto? Y más aún falta por hacer en Occidente un concepto que sea más integral, que no solo abarque lo físico, sino lo emocional y lo mental como una parte integral del ser humano. Todavía le falta, pero yo confío en que llegará, ¿cierto? Hacia allá vamos. Mira que la tiza de Jung complementa diciendo, pero la ciencia sí entorpece y obstaculiza el conocimiento cuando sus paradigmas son desafiados. Y sí tenemos de eso ahora. Y Por sí que supuesto. tenemos de eso ahora. Por supuesto, y sobre todo que también empiezan a abanderar la ciencia como la única conocedora de las posibles soluciones a todos los problemas de la humanidad, ¿cierto? Parece ser que como que no contemplan que, que la ciencia y digamos que la desmesura del ser humano en la sociedad que estamos puede ser una de las causas que podamos tener grandes problemas la humanidad. Es decir, la forma en que vivimos pareciera que nos estuviera enfermando de cierta manera y pareciera que nos estuviera alejando de algo como básico que había antes. Digamos que había una concepción más integral en que somos seres humanos y digamos que estamos conectados con la tierra. El ser humano actual ha perdido eso y lo ha perdido normalmente, creería yo, por algo que llamamos la ambición. No me quiero meter en eso, algún día hablamos un poquito más de eso, pero parece que el hecho de querer más a toda costa es un problema de la humanidad actual, el hecho de tener cosas. Eso nos está llevando a ciertos lugares a la humanidad que no son los más adecuados, no son los más sanos
y nos tiene donde estamos, ¿cierto? En todos Y estos problemas entonces, que... en la medida en que nosotros desarrollemos nuestro proceso de individuación, pues somos un poco más atentos al entorno que tenemos y a cuidarlo y a tener una mayor conexión como con lo importante, con la madre tierra, con el cuidado del ambiente. A eso es a lo que pues que quieres llegar, pues yo por lo menos llegué a esa conclusión. Entre más, Es decir, es que mira, eh, pasa mucho actualmente que uno llega a consulta y los pacientes le dicen mucho, bueno, ¿cómo es tu relación con tu papá? Ah, normal. Normal es que no se hablan hace 10 años. O hace cuánto que no te hablas con tu hermana, hace por ahí unos 4 años, eso es normal, ¿cierto? Entonces, resulta ser que eso que llamamos normal, parece ser que es como la forma en que tienen de decir yo puedo vivir con eso sin problemas. Pero resulta que uno no se da cuenta de que hay una falta de adaptabilidad frente a cómo entender esa relación. Entonces, claro, por ahí comienzan normalmente los pacientes, siempre llegan por una incomodidad en la realidad, ¿cierto? Y es lo que yo les insisto mucho, vean, si su realidad no está operando como normalmente debería operar, como la lógica dice que debe operar, ahí hay un problema y normalmente es tuyo. Entonces, hay que hablar por qué estás así, ¿cierto? O de dónde viene esta forma de entender que es normal que vos no te hables con tu papá hace 4 años, ¿cierto? Eso tiene algo que hay que resolver. Pero normalmente en el mundo en que vivimos, como que ese mundo inconsciente, como que no le prestamos mucha atención. Y es, yo creería que es por desconocimiento que no entienden la importancia de los sueños, porque es que los sueños son una vía de conciencia mucho más rápida, es decir, en los sueños, como Jung decía, los sueños son una sabiduría, provienen de una sabiduría interior que lo que intenta es que usted de alguna manera pueda limpiar todos los aspectos que son depredadores de su energía y usted pueda liberarse de esos aspectos que le roban energía a usted y pueda llevarla esa energía a otro aspecto que es el aspecto trascendente en usted. Entonces, por eso yo insisto mucho en que cuando llegue un paciente, pues sí, tiene problemas, normalmente a nosotros los psicólogos nos enseñan a catalogarlos pues por un DSM-5 para hacer, más o menos saber es la un patología. DSM-5. Es un manual de patologías, normalmente muy asociado a lo que es recetar a los pacientes, ¿cierto? Y encasillarlos en un síntoma y que pues y los meten ahí y a veces ni siquiera es eso. Con el análisis de unos sueños, el paciente adquiere herramientas para toma de decisiones y para decidir encaminar su vida por otro lado. Entonces, claro, sí, yo por eso, o sea, la línea que a mí más me gusta es la más humanista, ¿cierto? De la psicología que nos permite. Entonces, Dani, resumiendo, eh, cuando una persona accede al entendimiento de sus sueños, está tomando herramientas para entender qué es lo que hay inconsciente en ella, que, que la pone en ciertas situaciones que no entiende hacia dónde ir, ¿cierto? no, normalmente los sueños van mostrando en imágenes porque los sueños son como formas instintuales de decirte cómo el cuerpo siente que estás viviendo la vida, ¿cierto? Entonces, quisiera contar como algunos ejemplos para que esto puede quedar como más clarito. Entonces, el análisis de los sueños nos ayuda a tener herramientas para la individuación, ¿cierto?
Eso Es es. decir, los sueños ayudan al proceso de individuación, es decir, al proceso en que seas consciente de las energías inconscientes que habitan en vos. Muy Es bien. decir, cuando vos tenés un problema, es muy normal, como dicen los pelados de hoy en día, que vos tengas una falta de adaptabilidad, que no querés prestarle atención. Así de sencillo. Y esa falta de atención en ese aspecto puede ocasionar los problemas que tenés, ¿cierto? Es decir, yo me hago el loco con el asunto de mi papá, entonces yo no quiero saber de mi papá. Entonces, no se da cuenta que eso de pronto le puede traer grandes problemas en el asunto del trabajo, ¿cierto? O en el asunto, digamos, que de relacionarse con los hombres, ¿cierto? Entonces, cuando, por supuesto, nosotros vamos ampliando la significación de los sueños, podemos encontrar asuntos que nos puedan clarificar más allá de lo que nosotros tenemos conciencia de nuestra vida. Voy a hablar de un ejemplo para que esto quede agua panela, ¿cierto? Hágale Para que... pues. Listo. Ejemplo. Entonces, mire, un ejemplo de una parte de un sueño, para no cortarlo todo. En un proceso de individuación de uno de los pacientes, pues como más antiguos que tengo, me ha parecido muy interesante que él ha ido desarrollando como porque no tiene una buena relación con ciertos aspectos del padre de él, que el padre ya murió, ¿cierto? Entonces resulta que un sueño, llegó de esos sueños que yo llamo sueños estrellita, porque le dan, mejor dicho, una cantidad de información impresionante. Él cuenta una partecita de que él tenía un cassette de música rock, que él tenía esa casetera. O sea, hoy en día eso ya no existe, ¿cierto? Una casetera es muy antigua y es muy posible que no la tenga, ¿cierto? Entonces resulta que el sueño cuenta de que había un equipo con casetera y que él estaba escuchando esa música de rock cuando estaba con la pareja. Para el sueño hasta ahí, ¿cierto? Solo eso. Entonces, lo interesante en los sueños son las unidades de significación, es decir, los símbolos. Entonces, un equipo de sonido es un símbolo, más bien sería un objeto que podría adquirir la categoría de simbólico. Es decir, una silla o una casetera puede ser un símbolo, no necesariamente, pero sí a la persona que le están contando el sueño, por supuesto que debe tener un valor para él. Es decir, por decir algo, una silla en la que yo estuve sentado cuando tenía 6 años y mi papá me pegó me avergonzó frente a la familia. Esa silla ya no es una silla. Ya Es tiene una silla que adquiere un, un valor un emocional significado. muy claro. Entonces, el equipo, me decía, yo le decía, viste Juan, y ese equipo, vos tenés un equipo de esos, pues después de como el sueño. Y me dijo, pues sí lo tengo, pero eso no funciona. Yo hace años que tengo ese. Entonces yo le decía, ¿y hace cuántos años tenés ese equipo? Y me dijo, no, es que ese equipo era de mi papá. Entonces ahí, ese equipo no es cualquier equipo. Ese equipo ya adquiere un valor porque perteneció al papá. Entonces ya tiene un aspecto que nosotros deberíamos prestarle mucha atención, ¿cierto? Entonces, un cassette, un equipo de sonido,
una casetera es para reproducir un cassette, es decir, darle vueltas a un aparatico que se llama cassette y a través de los bables uno escucha, correcto. Entonces, es como diciéndole el sueño, tu papá te habla a través de la casetera, es correcto. Es decir, ese equipo ya no es, ese cassette no es un simple cassette, no, es el cassette que está reproducido por una casetera que perteneció al papá. ¿Eso qué quiere decir? Ah, tu papá te está hablando a través del cassette. En el Es, sueño. es una, por eso es que la lógica de los sueños, de alguna manera puede ser, tiene cierta lógica, digamos que la que nosotros empleamos, pero a veces los sueños tienen una lógica más allá, ¿cierto? De los sueños, de lo objetivo que vemos, ¿cierto? Porque entonces uno podría decir, bueno, y era Sancho, era qué equipo, era qué marca, y eso no tiene mucho sentido para el sueño. Para el sueño lo que tiene sentido era que el equipo era el papá y es un equipo que él tiene aún, Sí, ¿cierto? es decir, a ver si te estoy entendiendo. En el Dale. sueño, tu consultante soñó con una casetera vieja que estaba escuchando una canción de rock estando con su pareja. Esa es una unidad de significación para analizar en el sueño. Claro, Entonces, eso es una cosa. En la realidad, en la realidad no, en la vigilia, vos le preguntas al consultante, bueno, y ¿hace cuánto no usas una casetera de esas? O tenés una casetera de esas, pues resulta que él sí tenía una casetera de esas que hace mucho tiempo no la usaba y que ahí está mala, pero es una casetera que le pertenece al papá. Entonces, el significado que se puede traspolar es que como esa casetera que él posee perteneció al papá, en el sueño la significación es, te están hablando, el sueño te está hablando de un aspecto de tu padre, de comunicación de tu padre contigo. Ya, así es. exacto. Bueno, Excelente, doctora, bueno, excelente. bien, Ahora, bien. resulta que el cassette tenía un contenido. En Entonces el yo le, sueño, en el sueño. en el sueño, entonces yo le decía, ¿y cuál era el contenido? Y me dijo, no, era de música rock. Y yo le decía, ¿de cuál? Me dijo, no, pues es que Daniel, yo he escuchado rock, pues, de muchas épocas, de los 60, de los 70, de los 80, ¿cierto? Entonces yo le decía, qué interesante, porque ahí hay cosas que nosotros podemos pasar como desapercibidas. Entonces, por eso en los sueños hay que ir relacionándose con los sueños para uno tener la claridad frente a qué cosas pueden ser simbólicas y relevantes en un sueño, ¿cierto? Entonces yo le decía, bueno, entonces rockeros, y contame vos a qué edad pues escuchabas rock, como para tener una idea de qué edad, ¿cierto? Entonces me decía, no, yo escuché rock mucho tiempo, y entonces yo le preguntaba que si escuchaba rock pues como a través de ese equipo, y me dijo, claro, en ese equipo escuchaba yo todo rock. Y yo, excelente. Entonces, el género rock, eso es una unidad de significación. Es Una decir, roca. eh, el rock, entonces yo le decía, bueno, y vos, ¿por qué te gustó el rock? Porque me decía, no, pues no, me gustaba por la letra. Entonces, lo curioso es que yo le decía, ¿no será que el sueño te está hablando como de un aspecto que tienen los rockeros en común? ¿Vos sabes de dónde nació el rock? Es decir, el rock parece que nació de una cantidad de pelados, digamos que de hijos de padres que fueron a la guerra y de hijos que empezaron a manifestar en sus canciones los conflictos que tenían con esos padres ausentes que se fueron a la guerra. De ahí nació eso. O sea, el rock tiene mucho de eso, ¿cierto? Todos los grandes compositores perdieron su padre en la guerra, ¿cierto? Y empezaron a escribir sobre la guerra, sobre eso. Entonces yo le decía, qué tan interesante. Es decir, que el sueño te puede estar hablando
de que es posible que vos hayas perdido a tu papá. Y entonces, claro, ahí llega uno al punto como álgido y me cuenta, sí, no, es que mi papá tuvo grandes problemas económicos y fue un hombre muy ausente, no se fue a la guerra, el papá, pues ellos vivían aquí, pues digamos que en Envigado, el papá no es que se fue a la guerra, pero es como si se hubiera ido a la guerra. Es decir, lo que relataban las canciones rockeras era de un padre ausente y todos los problemas que tenían las personas que habían vivido eso. Entonces, uno puede extrapolar y preguntarle como, ve, ¿y tu papá fue ausente? ¿Cierto? Porque es lo que relata el género del rock. Entonces, claro, cuando él empieza a relatar, entonces uno puede entender que, claro, el sueño le está hablando de que hubo una ausencia del padre y por esa ausencia del padre es que de alguna manera él se comporta de cierta forma. Como ahí estaba la mujer, pues presente en el sueño, um, era como que el sueño le estuviera explicando de que de alguna manera ese asunto del padre estaba haciendo una influencia sobre la pareja que estaba, o sea, con sus relaciones de pareja. Entonces mire que una parte de un sueño, porque no lo contó todo, una parte de un sueño con pocos elementos de significación nos puede ya dar un entendimiento más profundo de un aspecto que podría a nuestros ojos ser patológico, ¿cierto? Es decir, que de alguna manera los problemas que tiene en la realidad el paciente nos pueden estar hablando de que provienen de una relación afectiva rota en la infancia del paciente. ¿Sí me comprenden? Entonces, miren que un sueño puede brindarnos mucha información en muy pocas imágenes, ¿cierto? Eso es lo que me ha encantado de los sueños. Voy a contar otro ejemplo, está bien Eso así, te iba a decir, otro ejemplo para que nos quede más claro. ejemplificado. Mm. Nos quedan 10 minutos, Dani. Bueno, doctora, ¿hay algún comentario? No, están Arrancamos. calladitos, muy juiciosos, calladitos escuchando. Bueno, entonces voy a Uy, dar pienso otro, que que, deben que estar digan, por allá. que pongan corazoncitos, porque nadie se ha inscrito hasta ahora, pues hasta ahora en mi celular no se ha inscrito nada, No he y hoy escrito nada. tenemos hasta las 8 de la noche para que se inscriban No, hasta con las el 9, 22% de descuento. las Bueno, 9, las 9. mm, Son las 8:51. 8:51, faltan 9 minuticos. Bueno, por ejemplo, un ejemplo que me pareció muy hermoso de una paciente fue que ella cuenta de cómo estaba en una reunión y ella sale al patio, pues a hacer necesidades, ¿cierto? Pero muy hermoso como relata, digamos que el sitio donde va a hacer sus necesidades, porque me decía, no, Daniel, yo le decía si era una letrina, y me dijo, no, es que era como una cosa que cuadrada, muy cuadrada, y abierta arriba, y, y era pues como muy precisa, muy exactica, y ahí pues iba yo a hacer mis necesidades. Entonces me parecía muy interesante porque yo le decía, es que mira, cuando uno hace necesidades, normalmente son mm, aspectos que nosotros debemos evacuar del cuerpo. Es decir, todas las sustancias que pasan por los alimentos que pasan por el intestino grueso extracta la mayor cantidad de nutrientes y por eso, pues digamos que los alimentos se vuelven sólidos y de esta manera pues pasan al ano para expulsarlos, ¿cierto? Entonces, normalmente puede ser a través
digamos que el intestino grueso o el intestino delgado a través de, digamos que de la orina, ¿cierto? Entonces, las dos extractan todo lo necesario de los líquidos y expulsan los líquidos que no son necesarios para el cuerpo, ¿correcto? Entonces, es como de alguna manera, es un proceso de síntesis donde uno deja atrás lo que no sirve, ¿correcto? Entonces, ¿a qué se le puede parecer eso en la realidad, digamos que de sanación? Pues bueno, eso es una pista. Pero era lo que yo veía como, mire que eso puede estar hablando de un proceso terapéutico. Es decir, esa ida al baño en el patio, que es una zona donde está, digamos que, más natural, lo que es más natural en el patio de una casa está lo que normalmente ella contaba, pues que había árboles, que había, ¿cierto? Entonces era un aspecto muy natural que ella, digamos que estaba haciendo y frente al proceso, lo que era lo cuadriculado, lo que era muy definido y cuadriculado, era el aspecto, digamos que, de conciencia, de lo mental. Entonces eso es un proceso mental que ella estaba haciendo con sus deposiciones o las cosas que tenía que sacar en ella, ¿cierto? Es decir, Entonces, esa estructura de 4 lo asimilas como un proceso de estructura mental. claro, era un proceso de ella ir dejando atrás lo que no le servía. Y Depurando su eso es un organismo, o sea, proceso el de aspecto individuación. mental lo estaba depurando allí. Ya, o sea, es decir, es como que le estuviera diciendo el sueño, siga, mijita, que lo que estamos es limpiando todos sus sistemas. Siga que va bien. Claro, claro. Y de hecho, pues, Luis Enrique Mejía, pues mi maestro, decía que normalmente los terapeutas éramos una letrina, porque todos los pacientes se dedicaban a irnos a llevar, pues, como la caca, lo peorcito. Y que nosotros le A ayudábamos. eliminar de su sistema el, ay, el mierdero que tiene uno en la vida cuando, cuando está Y que libre. nosotros ayudábamos pues como a hacer la síntesis de la defecación, ¿cierto? De la orina, ¿cierto? Que ese era el proceso terapéutico. Entonces, pues, no es lo mejor uno timbrar pues en unas tarjetas de terapeuta pues una letrina o un baño, Pues yo una vez pero bueno. soñé que eso voló, como decimos en Antioquia, me perdonan, por lo menos este no es un horario familiar. Voló, como es mierda al zarzo, o sea, eso fue que hubo una deposición mía y eso se llenó toda la casa. Y estaba yo en un proceso de soltar mi enojo con la pareja que tenía. O sea, eso fue que o lo soltaba claramente hablando y diciendo mis puntos de vista, o eso iba a explotar de una forma impresionante. Esa fue la conclusión. Entonces, Con las deposiciones, con la caca, con la mierda, pues es muy interesante los sueños con eso, porque deberían tenerlo claridad de que es algo que está saliendo, ¿cierto? A sí, veces no sale de la forma adecuada, a veces estamos en un baño y ese baño está abierto a todo mundo. A ver, es que pasa, la otra vez era ¿cómo es que era? Que una paciente que estaba defecando y que entonces acabó de defecar y entonces salió y le tocó a la amiga y eso estaba rebosado y nada que bajaba y nada que bajaba. O sea, eso estaba inundado. Entonces, miren, los sueños tienen una cosa que me parece a mí también que debemos tener en cuenta en nuestro proceso de individuación, y es que los sueños a veces nos toman el pelo con cosas muy básicas, se ríen de nosotros, porque para los sueños uno tiene que tener
Buen Buena, humor. buen humor sobre todo, porque los sueños a veces nos toman el pelo. Mire, Daniel, por estar hablando de popó, se nos fueron 5 personas del directo, no aguantaron el tema. Es que, ¿qué hacemos? Pues si esos sueños escatológicos están hablando de eso que nosotros estamos eliminando de nuestro sistema psíquico. Entonces es perfecto soñar con podredumbres y cosas como esas, pues mm, Claro, no claro. hay que satanizar ese tipo de temas, ¿cierto? Y Sí, bueno, pues ya ya que hemos estamos en un hablado. espacio, digamos, terapéutico de gente adulta, que sabe pues que está en un proceso de individuación, esos temas hay que tocarlos. La sombra hay que verla, hay que aceptarla, hay que integrarla. De hecho, el proceso de individuación habla de la integración de nuestros opuestos, de nuestra sombra. ¿Para qué? Para que haya mayor conciencia. Por eso se hace lento. Dani, conclusiones, tienes 3 minutos. Bueno, la conclusión es que atiendan sus sueños, que sus sueños les dan mucha capacidad de un entendimiento más allá de lo que nosotros tenemos como conceptos de cómo son nuestros sueños, porque funcionan con otra lógica muy diferente. Entonces, la invitación es para que participen en un taller de sueños que me interesa mucho que tengan la experiencia. Por eso les doy la facilidad del 22% que se conecten, que me inscriban hoy al 304 70 Pero 35 Dani, 0 de ahí. da placito hasta mañana. Es que hoy, mira, muchas de las personas que están comunicando con almas no ven los directos en directo, lo ven en diferido. Entonces, nada raro que mañana nuestros amigos estén conectando y digan, bueno, sí, voy a entrar al taller en Soñares y me voy a aplicar bien juicioso, juiciosa a trabajar mis sueños y a entender mis sueños como son. Entonces, Perfecto. Dejémoslo hasta mañana a esta hora. mañana a las 8, listo, vea, hasta Mañana hasta las 8. ¿Sí? mañana martes, Hasta mañana a las 8. martes 13, hasta Hasta las 8 mañana de a la las 8. noche, hasta las 8 de Se la pueden noche inscribir. hay espacio para que se inscriban con el 22% de De descuento eso. al taller en Soñares. Entonces, Bueno, doctora, muchas gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias por las felicitaciones. Muchas gracias por participar. Y bueno, es mi forma de agradecer. Buenas noches, muchísimas doctora. gracias, Dani, muchas gracias. Como tú dices, mucho cuidado a lavarse las manos, a guardar los protocolos. Si usted no cree en este tema, pues por lo menos hágalo por respeto a los demás que sí creen. Entonces, cuidémonos mucho, querámonos mucho, soñemos mucho y nos vemos. Muchísimas gracias, Dani. Hasta pronto. Chao. Chao.